estimados participantes, bienvenidos a otro eco-webinar más del Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia. Les damos la más cordial bienvenida a esta actividad. El día de hoy tendremos la participación de la Unidad de Reciclaje de la Municipalidad de Guatemala y para esta ocasión nos vuelve a acompañar Estefanía Dajinti. Como siempre, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, lo pueden realizar por medio del chat o bien al finalizar lo que es la conferencia, ustedes pueden levantar la mano y activar su micrófono y poder así brindar su consulta. Entonces, Estefanía, agradecemos mucho de nuevo su participación en nuestras actividades académicas, así que sin más, le concedo el espacio. Muchísimas gracias, Delmi. Y pues bienvenidos todos. Gracias por el interés, por su tiempo, por estar aquí. Y pues el día de hoy, justamente como comentaba pues Delmi, por parte de la Dirección de Medio Ambiente, la Unidad de Reciclaje. Mi nombre es Estefanía Hinting y con mucho gusto los estaré acompañando el día de hoy. Y realmente, si bien no es un espacio tal vez formativo, ¿verdad? Me gustaría recalcar que la intención aquí es, si es necesario o consideran que desean aportar al tema o tener algún tipo de discusión, argumento, ¿verdad? O incluso hay dudas. Este no es en ningún sentido una clase, un momento académico, ¿verdad? Entonces siéntanse en la libertad de hacer sus preguntas, sus consultas o de interrumpirme en cualquier momento. Entonces damos inicio. El tema que vamos a tratar hoy es casos de éxito en cuanto a la gestión de residuos y desechos sólidos y los programas que hay en la municipalidad para ello. Y pues para comenzar, quería compartirles datos que no necesariamente son únicamente para Guatemala, ¿verdad? Esto para tener un entendimiento de cuál es la actualidad o a qué nos enfrentamos cuando hablamos de residuos y desechos sólidos. Para esto les muestro esta gráfica que es del Banco Mundial con datos del 2018, en donde podemos ver que a nivel mundial hay una serie de comportamientos, podría decirse, ¿verdad?, que se ven reflejados en esta gráfica, donde vemos el volumen de generación de residuos y desechos sólidos en cada uno de los países, ¿verdad?, incluso continentes. Y justamente mientras veamos que hay una mayor generación, el color o el tono es más oscuro, ¿verdad? Entonces justamente se ven ahí sí hábitos, ¿verdad? Que son muy marcados y que justamente son el reflejo de una realidad, ¿verdad? Entonces vemos justamente cómo Estados Unidos o China, por ejemplo, son esos países que realmente marcan una diferencia altísima o que justamente por su tipo de vida, ¿verdad? Su estilo de vida, su tipo de producción masiva, ¿verdad? Vemos que justamente sus generaciones son altísimas. Entonces, lo que quería mencionar o la razón por la cual quería que viéramos esta gráfica antes de comenzar, ¿verdad? Es para tener concepto de que nosotros muchas veces al hablar de basura, como bien conocemos a todo el tema de los desechos sólidos, ¿verdad? Siempre nos enfocamos solamente en la recolección de esta y en ver dónde se dispone, ¿verdad? Pero todo va más allá de si lo que buscamos es un manejo adecuado de esta, ¿verdad? Y entonces necesitamos tener concepto desde las fases iniciales de esta gestión de residuos y desechos sólidos. Si queremos que esta sea integral, tenemos que contemplar fases desde la generación de esta, ¿verdad? Entonces, justamente, si no tenemos un concepto, si no tenemos datos, si no monitoreamos costumbres y hábitos, ¿verdad? Es difícil que sepamos cómo aportar a la resolución de una problemática como esta. Por eso marcaba justamente dentro de las fases de la gestión integral de los residuos y desechos sólidos que la generación es algo clave. Si esto no se maneja, si de esto no tenemos concepto, ¿verdad? Es muy difícil que en recolección, en transporte o en tratamiento o en la disposición final podamos realmente aportar con soluciones que puedan ser integrales o que puedan tener una diferencia marcada. Y bueno, paso de esto justamente para mencionar un caso en específico,
Entonces, solo permítanme que aquí no vamos a poder ver muy bien. Bueno, el caso que les quisiera compartir el día de hoy es un caso de éxito y que de hecho podría ser o debiera ser para nuestro país y muchos más, ¿verdad? Un ejemplo a seguir, ¿verdad? Esto principalmente porque si bien veíamos en la gráfica anterior, en cuanto a la generación que existe en Estados Unidos, es necesario que países como este, si tienen pues impactos tan altos por justamente el volumen que manejan, necesitan también tener programas, iniciativas, leyes, ¿verdad? Que aporten de igual manera o incluso mayor a la resolución de estas problemáticas. Y justamente dentro de este país resalta San Francisco, que es una pues ciudad muy grande. Realmente hablamos de 50.000 habitantes, que es aproximadamente, o sea, en la ciudad de Guatemala somos tal vez menos del 2% de lo que esto representa, ¿verdad? Sin embargo, aún siendo una ciudad tan grande, habiendo tanta gente dentro de ella, ¿verdad? Teniendo una población tan alta y siendo uno de los países que por hábitos, ¿verdad? Tiene una generación altísima de residuos y desechos sólidos, también han sabido muy bien manejar esta situación, alcanzando para el 2000 un 50% del volumen, digamos, total en aprovechamiento, es decir, un 50% de lo que generan como residuos y desechos sólidos eh, ha sido reaprovechado, reciclado, compostado incluso, ¿verdad? Entonces, eso fue para el 2000. Todo nació de la necesidad que vieron justamente en ya no disponer todo en vertederos, ¿verdad? Porque era demasiado y justamente había que tomar pues cartas en el asunto, es decir, desde 1990, ¿verdad? Hubo una ley en donde ellos definieron como prioridad el aprovechamiento de los materiales. Entonces, este esfuerzo ahora representa que ya alcanzaron un 76, 77% de todo el material que es reciclable, se recicla, ¿verdad? Entonces, se ve una diferencia marcadísima entre muchos otros estados en el mismo país, ¿verdad? Versus este caso en específico. ¿Por qué? Porque en otros lugares que, si bien tal vez nos llevan, pues van adelantados, si nos comparamos, ¿verdad? En cuanto a esos porcentajes, pero en muchos estados o ciudades de Estados Unidos justamente, el porcentaje promedio de reciclaje son 26-28%, ¿verdad? En San Francisco han alcanzado el 75, 77. Y de todo lo que es materia orgánica, ellos ya alcanzaron el 80% de esta cifra que es aprovechada, ¿verdad? Entonces, ¿qué realmente hicieron? ¿Cómo han manejado este programa, verdad? Principalmente, todo es una infraestructura, ¿verdad? En donde hubo bastante cooperación en el ámbito privado y el ámbito pues, gubernamental, ¿verdad? Entonces, por parte gubernamental hay mucha estructura y normativa, ¿verdad? Y por parte privada está toda la infraestructura o todo lo que hace operativo este programa o lo que ellos manejan, ¿verdad? Entonces, si lo podemos resumir, prácticamente todo implica que la población como tal sean empresas, es decir, sea el área o el ámbito productivo de la ciudad, o bien domiciliar, es decir, cada uno desde sus hogares, incluso el área académica, ¿verdad? Todos están involucrados. Y aquí lo que se les obliga a todos es la separación en el origen, ¿verdad? La clasificación de los residuos y desechos sólidos, porque de esta manera se asegura que estos materiales vienen desde el origen sin contaminarse unos con otros. Entonces, pueden asegurar que si nosotros disponemos en un mismo contenedor únicamente lo que es orgánico y nunca llega a estar en contacto, por ejemplo, con una batería,
Entonces nos aseguramos que todo ese orgánico es aprovechable para compostaje, en este caso, y que la batería va a poder ser redistribuida o entregada a una entidad que sí la pueda manejar. Un ejemplo pues muy concreto y claro. Entonces, pues todo parte justamente de esa necesidad que todos hemos identificado o todos tenemos el concepto de esa necesidad en cuanto a la educación. Entonces ellos han reforzado mucho este tema, ¿verdad? Y justamente cada ciudadano primero tiene un contenedor, ¿verdad? Mucho es porque justamente esta ley que ellos establecieron obliga a todas las residenciales, a todos los dueños de apartamentos, por ejemplo, que incluso los rentan, que deben tener este tipo de contenedores para quienes les van a rentar, por ejemplo, o las administraciones de estas residenciales también deben cumplir con ello. Y a todos, de manera individual, se les refuerza justamente el uso o la práctica del día a día de cómo pueden o deben disponer todo en los contenedores respectivos, ¿verdad? Entonces, lejos de complicar la situación, ¿verdad? En cuanto a clasificación, teniendo que identificar, bueno, si yo tengo N cantidad de materiales, ¿verdad? Es decir, yo compro, no sé, embutidos y me los venden en bolsas plásticas, yo compro lácteos y me los venden en contenedores plásticos, pero compro vino y me lo venden en un envase de vidrio, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Debe uno tener concepto de a dónde lo debe disponer al final de su vida útil para mí, ¿verdad? Entonces ellos sí enfocan mucho o han enfocado mucho ese refuerzo de la información y esa divulgación para asegurar que todo está claro y que a nivel operativo así funcionaría, ¿verdad? Es decir, si se cumple en el origen, ¿verdad? En quienes lo generan en un principio, que en este caso en su mayoría son domicilios, ¿verdad? Bueno, en este caso y en muchos. Em, entonces nos aseguramos que al momento de la recolección no va a haber contaminación cruzada, no va a haber una situación en la que al disponer yo pasar por una calle haciendo la recolección, ¿sí? Y el mismo camión recolecta pues todos estos materiales, pero tiene contenedores específicos, pues con un volumen bastante mayor a cada uno de estos, ¿verdad? Puede simplemente, sin estar revisando, disponerlo todo en el mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se han asegurado de que cada quien cumpla desde su punto, desde su sí, punto de generación, con lo que se ha establecido, ¿verdad? En esta normativa. Entonces, vemos que sí es posible, ¿verdad? Que sí alguien o una entidad, o en este caso esta ciudad tan grande lo ha conseguido, ¿verdad? Y se los mencionaba, o sea, veamos esa comparación entre San Francisco y nosotros que somos menos del 2% de ellos, ¿verdad? Entonces, justamente este es el enfoque, esto es algo a lo que hay que migrar y un caso de éxito pues bastante grande. No son en Estados Unidos, digamos, los únicos que resaltan, sino a nivel mundial realmente es un manejo adecuado el que ellos han logrado alcanzar. Y pues bueno, realmente no está muy lejano a lo que es la realidad, tanto en Guatemala como en América Latina. Entonces, aquí justamente si veíamos o les mencionaba que hay una separación de orgánicos e inorgánicos, donde los inorgánicos se pueden subdividir en lo que es reciclable y en lo que debe ir directamente a disposición final, que era la parte negra que veíamos aquí, ¿verdad? Teníamos todo lo orgánico en lo verde, todo lo reciclable en lo azul y todo lo que definitivamente no puede ser aprovechado o debe destinarse a una disposición final va en el contenedor negro. Así lo aprendieron, así lo operan en San Francisco. Entonces, esto es el resultado de conocer cuál es la composición o cuáles son los tipos de, de residuos y desechos que ellos generan, ¿verdad? Y es un reflejo de realidad, es un reflejo de consumo y es como una radiografía de qué hacemos en el día a día, ¿verdad?
Entonces, estos datos son del 2014 para Guatemala, pero tenemos actualmente otro estudio, bueno, uno más actualizado, que es del 2021, que fue realizado también en colaboración con el Centro Guatemalteco de Producción Más Limpia, ¿verdad? Esta caracterización justamente es un reflejo de esto mismo, ¿verdad? Son gráficas distintas y la intención de mostrarles de todas las maneras posibles es justamente comprender que nuestros consumos o nuestros hábitos están aquí, ¿verdad? Entonces, al conocerlos, sabemos qué podemos aprovechar y cuáles son tal vez nuestras áreas de mejora o esas áreas problemáticas, ¿verdad? Y les menciono problemáticas, ¿por qué? Porque si bien hay muchos materiales que aquí pueden representar pues un potencial, una ganancia, ¿verdad? Otros pueden ser justamente un riesgo o algo que puede complicar toda la gestión. Y es que justamente en el caso de San Francisco veíamos que ellos ya aprovechan el 80% del orgánico que se genera en la ciudad, ¿verdad? Y esto es realmente pues una realidad o algo alcanzable, ¿verdad? Claro, se necesita mucha infraestructura, mucho presupuesto, mucho mantenimiento, ¿verdad? Pero es algo alcanzable. Ahora, si bien algo que no veíamos en el caso de ellos es el manejo de desechos sanitarios. Esto es algo muy, no puedo decir muy chapín, pero sí es un reflejo de comportamiento que se da principalmente dentro de Centroamérica, incluso en Guatemala, ¿verdad? No en todos los países se tiene esta generación de forma pues tan marcada, tan alta, y no es uno de los materiales que pueda ser destinado a un aprovechamiento, ¿verdad? Entonces, son ese tipo de materiales que pueden hacer más compleja un sistema de gestión, ¿verdad? Principalmente si hablamos de que se pelea el tercer puesto en cuestión de volumen, de cuánto se genera, porque justamente lo vemos en la gráfica anterior, pero lo vemos también en esta tabla por aquí, ¿verdad? En Guatemala para el 2021 teníamos que más del 50%, ¿verdad? Marcado se genera de orgánicos, ¿verdad? En orgánicos podemos hablar de todo lo que son desperdicios alimenticios. En su mayoría, ¿verdad? De ese 57, tal vez un 42 sean solamente desperdicios de alimentos, ¿verdad? O todo lo que implique justamente lo que pueda salir de la producción de alimentos o de lo que se desecha en restaurantes, en cocinas de casas, ¿verdad? Y demás. Y el resto podemos hablar de podas de jardín o de áreas pues más grandes, que siempre sean áreas verdes, pero ya a nivel pues comunitario o más grandes que solo un domicilio, ¿verdad? Entonces sí vemos que es un porcentaje bastante alto y que justamente puede representar un potencial de ganancia, pero también necesita mucha infraestructura para trabajarse. Luego hablamos del tema pues de plástico, que también lo vemos alto, y si ven, desechos sanitarios está en el 14,71%. Entonces, sí es una generación bastante alta que refleja que para nosotros puede ser un aspecto problemático, ¿verdad? Riesgoso o que debe verse pues con mayor detenimiento y trabajarse de forma adecuada. Y también vemos el tema de la generación con datos proyectados para el año pasado, ¿verdad? Donde vemos que al año en la ciudad generamos 354,598 toneladas, ¿verdad? En general, ahí hablamos de todos estos tipos de residuos y desechos sólidos, ¿verdad? No necesariamente orgánicos, no necesariamente reciclables. Este es un volumen alto, ¿verdad? Para lo que pues no refleja hábitos de consumo, no necesariamente la capacidad o esa disponibilidad de recursos económicos para obtenerlos, ¿verdad? Sino puramente un reflejo de nuestros consumos. Y pues esto que les mencionaba, que todos son hábitos, ¿verdad? Luego tiene repercusiones que justamente si quitáramos ese aspecto social, la gestión de los residuos y desechos sólidos sería bastante más simple, ¿verdad?
pero es un ámbito pues complejo en vista de que todo depende de el comportamiento de todos como sociedad. Por ello, nosotros tenemos programas, por ejemplo, de limpieza en la municipalidad, cuando encontramos muchos basureros en zonas no autorizadas. Entonces, desde el año pasado y pues muchos años antes, ¿verdad? Se han tenido casos donde hay necesidad de programar limpiezas de áreas, ¿verdad? Y justamente hay ciertas zonas que siguen siendo o suelen ser las que con más frecuencia deben ser tratadas o manejadas, ¿verdad? Entonces, para el 2022 hubo pues muchos casos de limpieza y para este 2023 ya van unas 14 más o menos, donde se ha extraído del área natural, ¿verdad? Donde simplemente es un botadero, aproximadamente 134.000 metros cúbicos pues de basura en este caso. ¿Por qué? Porque todo junto es basura y si lo lográramos separar desde el origen, podría ser aprovechado. Lo que se busca es pasar de esto a la recuperación de áreas, ¿verdad? Entonces, una vez identificados los basureros en lugares no autorizados, la intención es migrar, ¿verdad? Migrar de situaciones como estas a poder recuperar estas áreas a partir de reforestación y a partir del diseño de parques ecológicos. La intención aquí es que haya una valoración de estos espacios, ¿verdad? Que han sido de alguna manera utilizados para estos fines, principalmente por, en muchos casos, falta de mantenimiento, ¿verdad? Y porque entonces se le da mejor la prioridad de mantenerlo para que las mismas personas aledañas al área vean cuál es el potencial de este, puedan disfrutar de la existencia del mismo y de alguna manera esto permita pues una mejor calidad de vida, ¿verdad? Entonces este es el diseño de este parque ecológico puntualmente, pero no es el único, ¿verdad? Esto pasó en la Asunción, por ejemplo. Entonces, en zona 5 se identificó justamente un pues basurero clandestino y pasamos de lo que era pues basura y ripio, en donde se recuperaron 90 toneladas de basura y 42 de ripio, y pasamos a lo que ahora es el Parque Ecológico La Asunción, ¿verdad? Entonces, aquí además se procuró tener prácticas de construcción pues más sostenibles o en miras a el aprovechamiento de materiales o el permitir los flujos naturales de la naturaleza en el sitio. Con los flujos me refiero a tratar de respetar en su mayoría el tema de la infiltración del agua, por ejemplo. Entonces se utilizan materiales como los que vemos en la esquina superior izquierda, con el fin justamente de asegurar que no se permeabilice completamente el área, ¿verdad? Y que la intención, si bien es aprovechar material o hacerlo más accesible al público en general, también debemos velar porque no seamos solamente los humanos los que estemos, pues, de alguna manera disfrutando de esto, porque al permitir esa permeabilidad, puede haber esa infiltración que al final nos sirve a todos, ¿verdad? Puede servirle a las plantas, puede servirle a los hongos, puede servirle a los animales que también, con los que también de alguna manera convivimos en estos espacios, ¿verdad? Y respecto al tema del aprovechamiento de materiales, tenemos en La Asunción, en Pinares del Norte, en el Parque Ecológico de Pamplona, aprovechamiento, por ejemplo, del ripio para hacer justamente todos los caminamientos, aprovechamiento de podas, donde vemos justamente al centro, ¿verdad? En las imágenes del centro, cómo se aprovecharon estas podas para hacer pues los arriates o las bancas de los parques. Y en el caso justamente de materiales que suelen ser un poco problemáticos o que igual se deben disponer porque pues las llantas no es algo que se pueda utilizar infinitamente toda la vida, ¿verdad? Y deben disponerse de alguna forma. Entonces aquí lo que se busca es justamente ese aprovechamiento de ellas y darles pues un valor aparte. Otro tema pues también social que les quisiera comentar es que justamente se han identificado casos
como el de la limonada, ¿verdad? Es otro de los aspectos que socialmente han sido pues retadores y donde se han identificado casos justamente de pues contaminación y de basureros clandestinos. Es decir, como aquí no existe directamente un pago por la recolección, vemos reflejada esta realidad, ¿verdad? Una realidad pues retadora y problemática y donde pues también afecta mucho la calidad de vida y afecta pues la calidad de vida de los locales, claramente, pero todos tenemos de alguna manera el concepto de que pues la basura donde se disponga no necesariamente ahí se va a quedar, ¿verdad? Entonces pasa mucho, o tenemos concepto, espero yo, ¿verdad? Que toda la basura donde sea dispuesta, si no es de manera controlada y si no puede ser aprovechada o dispuesta correctamente, de alguna forma siempre va a llegar a un cuerpo de agua, ¿verdad? Y contaminarlo. Entonces, todo esto tiende a irse, pues como vemos en estas imágenes, directamente al río. Y de alguna manera, por la misma razón, afecta prácticamente a toda la cuenca de las vacas también. Entonces, parte de los esfuerzos que han sido realizados en espacios como este y para recuperación de áreas es justamente manejar programas en donde se trabaja de manera conjunta con la alcaldía auxiliar de la zona, ¿verdad? Con los líderes comunitarios de la zona e incluso, pues, como un programa, en este caso es el programa Campana, donde se llegó a un acuerdo para justamente evitar la generación de botaderos y asegurar que los vecinos entreguen justamente todo lo que están pues desechando ya directamente a la municipalidad para evitar toda esta serie de contaminaciones, ¿verdad? Porque no necesariamente es solo al aspecto del área donde ellos se mueven, sino, como les comentaba, el río no se queda ahí, ¿verdad? El río puede llegar a otras colonias, puede llegar a otras comunidades y afectarlas a ellas también. Entonces, la intención ha sido reforzar la necesidad que hay de manejar de manera adecuada todos estos materiales, ¿verdad? Y evitar, por ende, todas las problemáticas que con ello vienen. Y pues para terminar, también les quería pues compartir que justamente al inicio mencionábamos que yo les hablo, digamos, por parte propiamente de la unidad de reciclaje. Y si bien esta está adjunta a la Dirección de Medio Ambiente, nuestra participación es pues propiamente o principalmente desde el reciclaje. Entonces me gustaría justamente compartirles pues datos de cómo hemos ido pues llegando a alcanzar metas. Por ejemplo, para el año pasado hubo una acumulación de 144,000 libras en todos los programas que nosotros tenemos, por lo que nos aseguramos que todas estas libras de material reciclable no lleguen ni al sitio de disposición final, ni a un río, ni a un botadero, ¿verdad? ¿Y esto cómo lo hemos alcanzado? Todo a través de nuestros programas. Los programas de la unidad de reciclaje pues son variados. En su mayoría pues los manejamos a través de municentros de reciclaje, que son pues centros de acopio de material, ¿verdad? Donde cada uno como vecino puede llegar a disponer el material que pues vaya acumulando en sus casas, en sus colegios incluso, ¿verdad? Lo puede disponer en ellos de manera gratuita. Entonces aquí por ejemplo, podemos recibir una serie de materiales, metal, Tetra Pak, vidrio, papel, cartón, plástico, ¿verdad? Incluso una buena cantidad de los municentros instalados tienen pues anexo un contenedor que es únicamente para electrónicos. Entonces así nos evitamos el, el desecho de materiales especiales, en este caso, ¿verdad? O desechos especiales que podrían llegar a otros puntos donde no son aprovechados ni bien manejados. También, como les comento, que va anexo, ¿verdad? Estos desechos especiales no necesariamente son únicamente los electrónicos. Aquí hablamos de baterías alcalinas, baterías de auto e incluso llantas. La intención es justamente poder tener algún tipo de conexión, de comunicación, en donde quien tiene este tipo de materiales
y desea disponerlos adecuadamente, puede ponerse en contacto con nosotros y de manera gratuita hacemos este tipo de recolecciones o acordamos la manera en la que pueda ser dispuesto de la manera adecuada. Otro de nuestros programas es el Reciclatú. Reciclatú es la recepción como tal de los materiales en donde nosotros pues somos como los intermediarios, ¿verdad? De este Reciclatú o de este tipo de programas en donde ya estamos nosotros presentes, nace también el tema del canje, ¿verdad? Aquí podemos trabajar varios de los programas en donde depende del material que recibimos el tipo de canje que puede ser realizado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de nuestros programas pues, más recientes es la recepción de material reciclable. En este caso solamente es plástico, papel, cartón, metal, ¿verdad? Entonces, aquí recibimos estos que les menciono y lo que puede ser canjeado, en este caso son productos para la higiene menstrual, pero estos pues no son desechables, ¿verdad? Entonces, la intención es promover el tema, pues sí, justamente en el reciclaje de la resolución de esta problemática al evitar disponer esta cantidad de material sin ningún tipo de tratamiento, ¿verdad? Y optar por también capacitar en el tema pues menstrual, pues la salud menstrual también es un tema necesario de tratar, ¿verdad? Y que justamente no hay mucho al respecto. Entonces va de la mano, ¿verdad? Son capacitaciones y talleres en temas pues de educación menstrual y capacitaciones y talleres en temas de manejo de residuos y desechos sólidos y el aprovechamiento del reciclaje. Otro de los programas es Cambalache. Aquí realmente recibimos prácticamente todo, ¿verdad? Todos los materiales que nosotros ya han mencionado, que yo ya mencionaba, ¿verdad? Aquí recibimos todos, metal, cartón, papel, plástico, Tetra Pak, vidrio, las llantas, e incluso entra el aceite, ¿verdad? La recepción de aceite la manejamos bajo el programa de Recicla Aceite, principalmente porque la intención es manejar de alguna manera un volumen, ¿verdad? Entonces la recolección puede ser trabajada directamente con los interesados cuando el volumen es considerablemente alto. De lo contrario, si es un hogar y la cantidad de aceite usado de cocina que se saca al mes, incluso es una única botellita, ¿verdad? Pues justamente para eso lo recibimos en Reciclatú. Los canjes que podemos hacer en estos casos son justamente, nosotros recibimos pues el aceite, ¿verdad? Únicamente necesitamos que este sea pues de alguna manera filtrado, es decir, que no traiga como muchos restos de alimentos o muchos sólidos con él, pero simplemente con colarlo nosotros lo recibimos y podemos canjearlo por jabones, por ejemplo. Y también tenemos de aliado a Puma, entonces está incluso el caso de que cuando hablamos de buena calidad de aceite, es decir, cumple con los requisitos que ellos tienen para la recepción y es una buena cantidad, pueden ir acumulando ciertos puntos, tener un recibo y tener de alguna forma también descuentos en combustible, ¿verdad? Y el último programa que también me gustaría mencionarles es Vidrio por Vidrio. En este es justamente uno donde pues tenemos pues mucha participación porque recibimos, por ejemplo, botellas de vidrio, frascos, y pueden ser canjeadas por picheles, por Pyrex, por vasos, por platos, ¿verdad? Todo de vidrio, entonces es vidrio por vidrio. Y por último, también les quería pues compartir un éxito que hemos tenido este año, ¿verdad? El año en curso, que es el concurso Una Idea Diferente por el Ambiente. Este concurso pues fue una convocatoria abierta al público que se abrió en febrero y justamente estamos en proceso del mismo, ya cerrando. Aquí participaron 17 proyectos. Actualmente estamos en la fase de finalistas con 7 y la intención es promover justamente el tema de manejo de residuos y desechos sólidos, la reducción de los impactos al medio ambiente que generamos pues todos por el tema del consumismo, ¿verdad? Los hábitos que tenemos. Y pues si han estado pendientes de nuestras redes, justamente ahí se ha visto todo ese proceso que hemos estado trabajando con estos 7 proyectos que ya están con nosotros.
Y pues bueno, realmente la intención de la dirección en mucho de lo que trabajamos es principalmente la divulgación de la información, la capacitación en temas ambientales y claramente es alcanzar metas de recuperación de material o de ese aumento del porcentaje de reciclables que hay en Guatemala. Y pues no manejado únicamente en este tipo de programas, ¿verdad? Va más allá. Entonces, pues para comentarles unos pocos casos o unas pocas resultados de los que hemos tenido, ¿verdad? Pero pues eso es lo que quería compartirles el día de hoy para darles más o menos un panorama de cuáles son nuestros medios o nuestras líneas de trabajo, ¿verdad? Y pues muchas gracias aquí por el tiempo. Por mi parte, yo termino aquí, pero estoy abierta a cualquier pregunta o comentario. Le comentaba de que sí tenemos diversas consultas en el chat y la primera nos es de Adolfo Cruz. Nos pregunta qué hacen con toda esa basura ya clasificada. Bueno, como le he comentado, solo por conceptos, ¿verdad? El tema de basura es algo que ya tenemos metido aquí en la mente, ¿verdad? Pero todo lo que es basura es porque está junto y si está clasificado es un material aprovechable. Entonces, con estos materiales lo que nosotros hacemos es que tenemos aliados, ¿verdad? Entonces ya trabajamos con muchas recicladoras o con muchas empresas que justamente lo que hacen es acopiar el material para disponerlo o entregarlo a los que son responsables de su adecuado manejo. Entonces, justamente eso es lo que hacemos. Tenemos muchos aliados. El caso, por ejemplo, del aceite es que nosotros recibimos aceite de varios restaurantes, hoteles, ¿verdad? Y este es entregado, en este caso, en su mayoría, a la Universidad del Valle, porque ellos lo que hacen es generar biodiesel a partir de él, ¿verdad? El resto puede ser entregado, si no es de muy buena calidad, por ejemplo, puede ser entregado a una de las recicladoras que lo aprovecha para concentrado y otro tanto es aprovechado para la producción de jabones y candelas. Entonces, eso es lo que hacemos, buscar alianzas, ¿verdad? Con quienes estén dispuestos a manejar estos materiales y nosotros somos ese intermediario para la gestión, ¿verdad? Para la entrega a las personas o las entidades que se harían cargo de ello. No sé si queda claro la pregunta conmigo. Muchísimas gracias, Estefanía. Así también nos pregunta Gabriela Morales que si nos pueden brindar algún contacto para el reciclaje de baterías. En el caso de las baterías, si son alcalinas, por ejemplo, las trabajamos con Repelsa. Lo que principalmente hacemos es manejar volumen, ¿verdad? Entonces nosotros, como les comento, recibimos este tipo de materiales, las vamos acumulando nosotros y en el momento en el que sí tenemos pues las suficientes, digamos, como para entregarlas, nosotros mismos las entregamos. De lo contrario, si fueran baterías de auto, quienes más manejan este tema son acumuladores Iberia, entonces es con ellos también con quienes podemos trabajar este tema. Perfecto. Así también nos vuelve a comentar Adolfo Cruz que cómo puede volverse uno su aliado, ya que él se encarga del reciclaje de ripio. Muy buen dato porque justamente no es algo que hayamos sido capaces de manejar por el momento, porque no hemos tenido con quién, ¿verdad? Entonces yo le puedo dejar nuestro correo en el chat y con mucho gusto nos puede escribir y llegar a algún tipo de acuerdo. Muchísimas gracias. También tenemos otras consultas. Tenemos una de Ana Lucía y nos pregunta el tipo de plástico que reciben en el programa de Reciclatú y si trabajan con empresas. Sí, así es. De hecho, después de las capacitaciones, que es al menos nuestro punto de partida, cuando trabajamos principalmente con empresas o con administraciones de apartamentos, es decir, con residenciales que son pues bastante grandes, nuestra condición para trabajar en conjunto es partir de capacitaciones, ¿verdad? Entonces, al momento de impartirlas, ya podemos acordar temas, por ejemplo, de aportarles al tema de recolección de esos materiales. Si ustedes llegaran al punto de lograr acopiar lo suficiente, ¿verdad? Podemos acordar ya sea el tema de los municentros que les mencionaba, si ustedes cumplieran con ciertos requisitos
no necesariamente como empresas, aquí lo hemos trabajado principalmente con administraciones de edificios, como les comentaba, en donde tenemos incluso también pues alianzas en este caso, donde son pues estas organizaciones las que dan en capital, es decir, como una donación, pero que debe ser mantenida y donde hay un tipo de acuerdo pues legal, que ustedes reciben estos centros de acopio del material y deben de tenerlos pues intactos, ¿verdad? Es decir, en buenas condiciones. Y aquí hay un tipo de alianza que implica que ustedes van a poder hacer uso, digamos, de lo que se recibe en capital por la venta del material reciclable. Entonces, ese tipo de alianzas podemos ayudarles a hacer, ¿verdad? Donde no necesariamente se les da la infraestructura del centro. Eso muchas veces, si son empresas, pues también implica que las tengan ustedes como propias, pero sí pueden optar a esa gestión, digamos, o a recibir ese beneficio por la venta de material reciclable. Y toda esa gestión podemos apoyarles, ¿verdad? No sé si con eso resuelvo la duda. Muchísimas gracias, Estefanía. También nos consultan que si ustedes llegan a empresas a dar las charlas sobre clasificación de residuos Sí, y cuáles son las ubicaciones de los municentros de reciclaje. ok. Con respecto a las capacitaciones, este es un servicio que nosotros damos de manera gratuita. Lo único que necesitamos es justamente tener este tipo de coordinación. Puede ser por medio del correo que ya les dejé en el chat. Se hace la solicitud, nosotros acordamos fecha, hora y duración, ¿verdad? Necesitamos en muchos casos, pues algún tipo de apoyo, pues logístico, ¿verdad? Pero principalmente es que nos provean lo mínimo necesario para una capacitación, ¿verdad? Y con el tema de las ubicaciones de los municentros, tenemos pues varios, hay en zona 15, está en la colonia San Lázaro, ¿verdad? Pero en zona 15, que es la zona, digamos, que nosotros hemos identificado como la más activa en el tema, también tenemos un programa de Reciclatú que se trabaja una vez al mes. Entonces estamos el primer viernes de cada mes en zona 15 en un Reciclatú. Recibimos material, lo pesamos y puede haber canje, ¿verdad? También está en un mapa en relieve, hay un unicentro en zona 14, la alcaldía de zona 14, con zona 10 también hemos trabajado. Hay en Tivoli, en la iglesia Tivoli, en Plaza Berlín, sí, al final de las Américas. Y se me escapan algunos, pero pueden encontrarlos todos igual en nuestra página, ¿verdad? Entonces, si nos buscan en redes, Educación Ambiental Monihuate, tanto en Facebook como en Instagram, en ambas redes aparecemos bajo el mismo nombre. Ahí encuentran también todas las ubicaciones. Perfecto, muchísimas gracias, Estefanía. También nos consulta María Villalta sobre el problema de que en muchas casas se generan residuos, ¿verdad? Que a veces el personal de basura no, no lo retira. Por ejemplo, él en su casa tiene 2 llantas inservibles, ripio y sobras de construcción, un colchón y un mueble. Y nos pregunta que cómo puede retirar esto de su hogar. Ya. Sí, en ese caso, nuevamente le comento, podríamos nosotros hacer la gestión para recibir algunos, ¿verdad? Con el mueble y la cama es complejo, ¿verdad? Ese tema sí, usualmente el camión amarillo, que son los pues, encargados casi en todas las zonas y en toda la ciudad de la recolección, ¿verdad? Ellos muchas veces se llevan este material y solo si reciben una remuneración extra, ¿verdad? Este no es un tema muy bien manejado, tal vez podría decirse, ¿verdad? Pero es como este servicio es privado, ¿verdad? Es difícil esa regulación del mismo, ¿verdad? Entonces, con materiales o con elementos tan grandes o de volumen tan alto como estos dos que menciona, ¿verdad? Es complejo. Con el tema del ripio podemos considerarlo, principalmente ahora que tenemos también
esta intención de alianza con el compañero que mencionaba antes. Y con el tema de las llantas, con mucho gusto también podemos apoyarle. Entonces, si fuera necesario, o el ideal, ¿verdad? Es que usted pudiera entregárnoslas a nosotros en alguno de los puntos que tenemos como Municentros, o bien acordar pues una fecha si es que tuviera más de dos, ¿verdad? Es decir, es muy difícil que nosotros acordemos un espacio o una acción de recolección de dos llantas, ¿verdad? Es decir, no movilizamos el camión, que tiene pues más impactos al ir a recolectar una botellita de aceite o una llanta o dos, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto se puede acordar, pero necesitamos un poquito más de apoyo de su parte, digamos. Es decir, si tuviera vecinos o conocidos, si juntara una buena cantidad de llantas, con mucho gusto se hace esa recolección. Y si no, acordamos pues un espacio que le funcione a usted también dentro de todos los municentros que nosotros ya tenemos distribuidos en la ciudad. Perfecto, muchísimas gracias por su respuesta, Estefanía. También tenemos otra consulta. Aquí nos pregunta Boris si es posible que nos pueda compartir un detalle en qué consiste cada programa y los puntos de contacto. Ok, si hablamos de los programas únicamente de la unidad de reciclaje, ¿verdad? Tal vez les puedo volver a mostrar en pantalla. Bueno, entonces, si ven por aquí, ¿verdad? Nuestra unidad se encarga, como les comentaba, de los municentros de reciclaje, que son estos centros de acopio del material que están distribuidos en diferentes zonas. Y muchos de ellos también recibimos todos los desechos especiales, que aquí entran las baterías alcalinas, las de auto, las llantas y los electrónicos, ¿verdad? El ideal es que cuando se llegan a entregar materiales como las llantas o los electrónicos y no hubiera dentro de este punto donde ustedes pues les queda más accesible un contenedor para los mismos, que haya al menos un tipo de comunicación con nosotros previo a llevarlas, ¿verdad? Porque así nos aseguramos de quienes están encargados del área, que puede ser en el Parque Ecológico La Asunción, que hay un unicentro, o que puede ser en Pamplona, que hay personas encargadas, ¿verdad? Ellos nos informan y entonces nosotros ya estamos al tanto de que esos materiales van a estar ahí y que es necesaria una recolección como, pues un poco más urgente, ¿verdad? Para evitar que estos mismos materiales pues contaminen. Con el caso de los reciclatus es algo que está pues muy bien promocionada, digamos. Lo que más buscamos es justamente divulgar las fechas de dónde vamos a estar pues cada ocasión. Entonces todo esto se divulga por las redes. Entonces tenemos calendarios para cada una de las zonas o puntos donde vamos a estar pues recibiendo el material o haciendo estas jornadas. Digamos, la primera del mes, o el primer evento suele ser el primer viernes del mes, que es en zona 15, como les comentaba. Luego estamos cada 15 días recibiendo material en zona 1, enfrente del Palacio Municipal, en el parqueo, ¿verdad? Cada 15 días haciendo ese reciclatú aquí en el Palacio Municipal. El tema de recicla aceite lo manejamos principalmente, como les decía, con restaurantes y hoteles, pero puede haber pues un acuerdo cuando hablamos de volúmenes un poquito más altos. Y entonces simplemente se les adhiere, por así decirlo, a la recolección que se tiene para los martes. Entonces son parte de la agenda, ¿verdad? Y parte de la ruta. Y ya en los últimos casos de canje, ¿verdad? Hablaba del programa de coproductos, que es el pues, más actual de los que tenemos. Aquí recibimos el papel impreso, el cartón, ¿verdad? Recibimos plástico y recibimos metal. Entonces todos estos materiales los recibimos y funciona como el programa de vidrio por vidrio. Ustedes identifican un producto que quieren obtener a cambio del material que entregan
Es decir, en el caso de vidrio por vidrio pueden identificar que quieren obtener un Pyrex y un Pichel, ¿verdad? Entonces, sabemos que para obtener un Pyrex necesitan acumular 95 libras en este caso y para un Pichel necesitan acumular 50. Y si me lo estoy inventando, no me acuerdo. Y en el caso de los ecoproductos, ustedes identifican que tienen el interés de obtener una toalla menstrual, ¿verdad? Que son de tela en este caso, una copa menstrual o un calzón menstrual, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos tiene una cierta cantidad de puntos que hay que acumular. Entonces cada vez que llegan a cualquiera de nuestros eventos, entregan el material, se les hace un pesaje, un cálculo de cuántos puntos representa cada libra de material que llevaron. Se les entrega el recibo con firma y fecha y van acumulando. Entonces, hagamos de cuenta que tenían interés en canjear por un calzón menstrual. Entonces, llevaron, no sé, 80 libras de cartón y 100 de plástico, ¿verdad? Entonces, alcanzaron 180 puntos. Les faltan 20, pueden optar a pagar el resto y que les sirva de descuento o a esperar a juntar las libras necesarias para canjear la totalidad del producto. Y así es como trabajamos en estos canjes, cuando es el producto específico que tiene una cierta cantidad de puntos. Ahora, en cuanto a cambalache, es simplemente con entregar material, ¿verdad? Pero no menor a 5 o 10 libras, depende del material, que obtienen pues un premio en este caso, ¿verdad? Pueden ser pachones, pueden ser gorras o bolsas de tela, por ejemplo. No sé si con esto ya describí un poquito mejor para que quedara claro cómo se manejan estos programas. Muchísimas gracias, Estefanía. También nos consultan acá. Carla Gabriela. Dice que en la empresa que elabora están interesados en reciclar tubos de PVC procedentes de papel térmico utilizado para facturar. ¿Estos residuos lo podemos reciclar? ¿Si lo pueden reciclar con ustedes o recomiendan alguna empresa? Asimismo, también anteriormente nos preguntaba Carlos si tendrían algún contacto o cómo se le puede dar manejo a este producto. Ya. Bueno, el caso del PVC, si me permite, es el más complejo, ¿verdad? Dentro de los tipos de plásticos, el PVC es uno que nosotros no hemos conseguido, un proveedor, un aliado, alguien o recicladora que se haga cargo o que pueda manejarlo, ¿verdad? Podríamos hablar de volumen, ¿verdad? Al final, la mayoría trabaja por volumen justamente porque así es más rentable. Entonces, podríamos justamente mencionarles tal vez a Indro. Se me ocurre por el momento que ellos pudieran ser eh, un aliado, pero con quienes nosotros trabajamos actualmente, ninguno nos recibe PVC. Ese es uno de los tipos de plásticos que difícilmente tiene tratamiento en el país hasta la actualidad, ¿verdad? ¿Alguna otra? Sí, tenemos otra consulta. Nos pregunta Boris Mejía que cómo se maneja el reciclaje de equipo electrónico y de envase Tetra Pak. Ok, el envase Tetra Pak, eso es un caso de marca, ¿verdad? Es decir, la marca Tetra Pak es quien se encarga del manejo de sus propios envases, ¿verdad? Entonces ellos son quienes trabajan con nosotros. De hecho, ellos son los que en muchos casos donan los municentros, ¿verdad? Como capital, con lo que les decía que es necesario pues firmar de manera legal el tema de la responsabilidad que implica tener un municentro, ¿verdad? Y pues eso, ellos se aseguran de la recepción de este material y tienen sus plantas para el tratamiento, para hacer posible el aprovechamiento de todo lo que compone a un envase Tetra Pak, ¿verdad? Que es el plástico, el papel y el aluminio. Entonces tienen pues la infraestructura y la maquinaria para a partir de esos envases pues reaprovecharlo creando otro tipo de productos, porque en su mayoría eso es lo que pasa con el reciclaje, ¿verdad? No necesariamente regresamos a lo mismo. Es decir, si tenía un Tetra Pak, voy a regresar a tener un Tetra Pak, o si tenía una botella, voy a regresar a tener una botella, si no se da, en la mayoría de casos, otro uso a ese material. Y con el tema de, estoy viendo que están solicitando o
refiriéndose al, al acuerdo 164-2021. Es justamente el tema que nosotros, pues, con mucho énfasis hemos estado manejando en capacitaciones. Con mucho gusto les ofrecemos ese tipo de contenido, digamos, o de espacios. Entonces, nuevamente les comento, aquí ya les compartía nuestro contacto. Por favor, pues abóquense a nosotros. Con mucho gusto coordinamos la capacitación. Este tema no es necesariamente solo el informarles, ¿verdad? Sino el indicarles cómo nosotros queremos y estamos buscando actuar como MUNI, ¿verdad? Para asegurar que esos esfuerzos que haya en casa y que haya en las escuelas, ¿verdad? No queden solo ahí, si es que esa es como la percepción, ¿verdad? Sino que nos aseguremos de que esa clasificación, como les mostré con el caso de San Francisco, ¿verdad? Sea exitosa, ¿verdad? Entonces, vemos que es muy necesario ese aporte o ese asegurarnos que desde el origen o desde pues las casas o los generadores, que somos todos al final, nos aseguremos de esa clasificación. Entonces, pues partir de ahí para que también haya una cierta estructura operativa ya a nivel del sitio de disposición, de la recolección y todo, ¿verdad? Son temas que hemos estado justamente pues manejando a lo interno y que estamos pues buscando la manera de asegurar pues el correcto funcionamiento de todo. Muchísimas gracias, Estefanía. También nos pregunta Orlando Vanegas. Dice, buenos días, con una consulta. Para todos estos beneficios y alianzas, tengo que estar en el casco urbano, ya que nuestra planta se encuentra en Santa Catarina Pinula. De hecho, con Ingroup hemos trabajado y ellos están en Santa Rosa. Y la mayoría de recicladoras están en las afueras, ¿verdad? Entonces, quien nos recibe, por ejemplo, las llantas, también están, pues, lejísimos, no están en el casco urbano. Entonces, sí son temas que hay que acordar, la manera en la que podríamos trabajar en conjunto. Entonces, por lo mismo, por favor, si hay un interés, los invito a que lo acordemos todos ya, todo, perdón, ya de manera, pues, personal, por medio del correo. Muy bien. También nos consulta que si ustedes brindan algún tipo de certificado por la cantidad de residuos que entregan en los puntos de reciclaje. Podemos entregar recibos firmados y sellados, ¿verdad? Pero más allá de certificar, o bueno, asegurarnos también de indicar, pues, a dónde fue entregado, ¿verdad? Pero ya el tema de asegurarnos que, pues, no sé, ir un poquito más allá, es decir, que todas las empresas o entidades con las que trabajamos tengan un certificado, como muchas veces se encuentra tal vez a una única que puede manejar o está dispuesta a recibir un tipo de material, pero nadie más. Entonces, asegurarles que estén certificadas o que cumplan con ciertos requerimientos, a ese punto no necesariamente, ¿verdad? Pero con todo lo demás sí es posible. Perfecto, muchísimas gracias. También nos consulta Mario Villalta y cómo se clasifican las bolsas de frituras, por ejemplo, de Doritos, Takis, entre otros. Ya, ese es otro tema, pues, retador que tenemos, principalmente porque no son ese tipo de empaques, no es reciclable, no es aprovechable para prácticamente nada, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un elemento muchas veces problemático y lo que estamos procurando por el momento es justamente coordinar algunos pues talleres en donde quienes tienen justamente el interés de apoyarnos de alguna manera, pues hacer ecoladrillos, porque lo que estamos buscando es integrar estos ecoladrillos a la infraestructura en parques ecológicos, ¿verdad? Entonces, hasta el momento ese es el enfoque, porque nuestra otra alianza, pero ahí nuevamente hablamos de volumen, es pues Cementos Progreso en este caso, pues ellos lo utilizan como para sus calderas, ¿verdad? Es decir, lo incineran, no es tal vez el ideal, me permito decirlo, ¿verdad? Pero pues es por el momento la alternativa, ¿verdad?
Hasta el momento no hay una gestión adecuada con ellos porque son empaques pues pero problemáticos, la verdad no son gestionables, no son reciclables, no son aprovechables, pues le, aún si son similares, por ejemplo, al Tetra Pak en cuanto a ese tema de que hablamos de muchos materiales en conjunto, ¿verdad? Varias láminas de diferentes productos o materiales son muy problemáticos porque no hay manera de separar el uno del otro y aprovecharlos nuevamente. Entonces, y no, la mayoría de casos ellos están pues contaminados con lo que tenían, con lo que contenían, ¿verdad? Con el tipo de alimento que contenían. Entonces sí, es muy difícil su gestión. Perfecto. Agradecemos mucho todas las respuestas que nos está brindando el día de hoy. Tenemos otras consultas. Nos preguntan que, o bueno, nos indican que tienen muchas dudas respecto a la separación y reciclaje sobre el plástico. Y la duda es, ¿el plástico debe ir totalmente limpio? Por ejemplo, las pastas de dientes o botes de yogur. Ok. En el caso justamente de pastas de dientes o botes de yogurt, ¿verdad? Botes de yogurt algunas veces son recibidos por las recicladoras porque es un plástico muy duro, ¿verdad? Es decir, esa es la misma dificultad con el PVC que muchas empresas tienen, ¿verdad? Son plásticos muy duros que su composición, ¿verdad? No permite, o sea, son muy frágiles y muy duros y complejos y por el tipo de uso que se les da, usualmente están como contaminados con otro tipo de productos, en este caso el PVC con cemento, con pegamento, ¿verdad? Y los botes de yogurt usualmente están contaminados con lácteos, que son dentro de los alimentos los que se degradan de manera tal vez más rápida y que contaminan un resto de materiales, ¿verdad? Y si bien, si hablamos nuevamente de hábitos, ¿verdad? O de comportamientos, la mayoría de personas tiende a entregar todo este material no de la manera adecuada, entonces siempre en su mayoría están sucios, ¿verdad? Contienen todavía restos de los alimentos. Y vuelvo y repito con el tema de los lácteos, eso es pues difícil de manejar ya dentro de la industria, ¿verdad? Si hablamos de que ellos recibieran un lote de, no sé, 300 libras de botes de yogur y solo 5 van limpios y el resto, pues contiene los restos de los alimentos, ¿verdad? Termina siendo un ámbito problemático para ellos. Entonces, en la mayoría de casos, o al menos con quienes nosotros trabajamos, no lo reciben, ¿verdad? Pero sí hay algunos y podría, pues, intentarse al momento de que alcancemos este tema del cumplimiento del acuerdo, que también es clave, ¿verdad? El que se integre este material en específico al aprovechamiento ya a nivel de reciclaje en el país, porque actualmente no se maneja mucho. En el mercado igual ese material que es el PP, el polipropileno, casi nadie nos lo recibe. Muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos también otra consulta. Nos preguntan que si existe algún plan de cumplimiento municipal en seguimiento al acuerdo 164-2021 y cuáles son los avances que tiene la municipalidad respecto a este acuerdo. Comprendo. Este es un tema que realmente incide en varias direcciones a nivel interno y que también depende mucho de otras instituciones gubernamentales, en este caso ministerios, ¿verdad? Tanto el de ambiente como el de salud. Entonces, sí, sé decirles porque pues somos parte de ese trabajo, de ese plan de trabajo, que sí tenemos esos esfuerzos, que sí se están estableciendo los lineamientos, pero están en proceso de aprobación, ¿verdad? No hay un protocolo, un lineamiento ni un sistema aprobado para ya compartirlo, ¿verdad? Entonces, pero les puedo decir que va muy de la mano o muy en línea con
el sistema que está pues operando en San Francisco, que es el caso justamente que les presenté el día de hoy, ¿verdad? Entonces va muy en esa línea y que la intención es justamente asegurarnos de que todos en la cadena, principalmente, pues sepan del adecuado manejo, ¿verdad? O de cómo el sistema está establecido para recibir los materiales y asegurar que pues todos cumplamos, ¿verdad? Y que al sitio de disposición final pues no lleguen las casi 3.000 toneladas diarias, sino pues solo el 10% de ello, ¿verdad? Bien, y tenemos una última consulta por el momento y nos comenta Delmi que en el Acuerdo Gubernativo 164/2021 indica que se debe aplicar la clasificación secundaria, que son 7 botes de diferentes colores a partir del 12 de agosto. Y consulta que si podrían ser bolsas de esos colores o necesariamente deben ser botes. De hecho, Delmi, gracias por esa duda tan puntual. Eso es justamente la dificultad que nosotros hemos encontrado con la actual clasificación que estableció el ministerio, ¿verdad? Entonces, hablando de las dificultades o retos que puede representar el cumplir con este acuerdo, está justamente esa. No es la principal, pero sí es una muy, pues, es prioritaria, digamos. Entonces, la intención aquí es justamente no el hecho de decir, bueno, esto no se va a cumplir, ¿verdad? Pero redirigir el esfuerzo a no necesariamente alcanzar una clasificación de 7 tipos de residuos y desechos, ¿verdad? Sino más bien asegurarse de entender cuáles materiales son reciclables y cuáles no. Y pues poner todos los reciclables juntos, ¿verdad? Porque simplemente con esa acción se asegura que el volumen de reciclables en la ciudad y en el país, pues a la larga, ¿verdad? Va a ser pues incrementado y alcanzado. Entonces, vuelvo y repito, si pusimos un poquito de atención al inicio con el tema del caso de San Francisco, ahí hubo solamente, funcionan desde hace 3 décadas justamente con 3 clasificaciones. Solamente los orgánicos por un lado, los reciclables por otro y todo lo que no es aprovechable por el otro, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, reciclables, todo está junto prácticamente, pero como nunca estuvo en contacto con nada más, sigue siendo aprovechable, ¿verdad? Entonces, la intención es esa. La intención también, lo que nosotros estamos proponiendo es eso. Y nos consulta Mayra, ¿los envases de vidrio y Tetra Pak deben estar limpios y Sí. lavados? El ideal es, sí, o sea, que al menos estén desaguados. No, mm, la intención no es un gasto extra de insumos, ¿verdad? Que no contaminemos más agua de la necesaria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tampoco implica que vamos a lavarlo como que lo fuéramos a volver a utilizar como que fuera un vaso en la casa, ¿verdad? No, pero con el asegurarse de extraer la mayor cantidad posible del contenido, ¿verdad? E idealmente pasarles unos mililitros, perdón, de agua solamente para quitar exceso, funciona, ¿verdad? No tiene que estar lavado con jabón, con cloro, y que no huela a nada, ¿verdad? Pero sí, el ideal es que no venga con ningún resto de lo que contenía en su momento, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias, Estefanía. ¿Alguien más que tenga alguna duda o consulta antes de dar por finalizado el ecowebinar? Nos consulta que qué tipo de coordinación tienen con el Ministerio de Educación. Ok, en este caso nos hemos guiado principalmente por el pensum que tienen para la educación ambiental. Realmente no ha sido una coordinación como tal, porque, digamos, nos hemos regido principalmente por como ellos dictaminaron que todos teníamos que impartir material sí o divulgar, en este caso la educación ambiental, por ejemplo, ¿verdad? Y si bien la unidad de reciclaje trabaja más que nada temas de gestión de residuos y desechos sólidos,
está nuestro departamento también de educación como tal, ¿verdad? Entonces el Centro de Educación Ambiental se dedica a muchos otros temas más ambientales, ¿verdad? Y a impartirlas, este tipo de espacios formativos, principalmente en instituciones académicas o escolares. Entonces ahí es donde se dirige más como este esfuerzo o este tipo de acatarse mucho a lo que implica el cumplimiento de lo establecido por el Ministerio de Educación o todo ese ámbito educativo, ¿verdad? Pero sí, es con el currículum base para temas ambientales, ¿verdad? También nos consulta que si hay algún material de apoyo para la capacitación para la población en general y si tienen algún correo del Centro de Educación Ambiental. Sí, el del centro. Tal vez se lo puedo hacer llegar a usted, Delmi, para que Muy bien, y yo lo estaría compartiendo al momento de enviarles la grabación de la actividad de hoy. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, parece que ya no tenemos más consultas, así que Estefanía, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy. Gracias por solventar diversas dudas de nuestros participantes y esperamos seguir contando con su intervención en futuras actividades. Muchísimas gracias. Igualmente a los participantes agradecemos mucho su asistencia. Como lo que comentaba, ¿verdad? Estaré enviándoles lo que es la grabación de esta actividad y se las estaré enviando el día lunes, ¿sí? Ya que el video necesita edición, entonces sí se las estaré enviando el día lunes en el transcurso de la tarde. Que tengan un feliz día, que tengan un bendecido fin de semana y eso, esperamos verlos en otras actividades que estaremos realizando durante el mes de mayo. Que tengan buen día.